Ok, Bien. entonces, para este caso, decíamos, vamos a aplicar la segunda ley de Newton para sistemas mecánicos de traslación, que dice que el producto de la masa por la aceleración es igual a las fuerzas que intervienen en el sistema. Decíamos aquí, tenemos tres fuerzas. La fuerza que provoca el movimiento, que como provoca el movimiento la vamos a considerar positiva, en tanto que la fuerza, ya habíamos dicho hace un momento que cuando le aplicamos la fuerza, el resorte se va a oponer porque lo va a estirar más y el medio también se va a oponer. Entonces, tanto la fuerza del resorte como la fuerza que opone el medio, que sería FKI menos FB respectivamente, las vamos a considerar negativas. ¿Ok? De tal manera que al hacer la sustitución aquí en la segunda ley de Newton para sistemas mecánicos de traslación nos queda M por A igual a FT menos FK menos FB. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es pasar al primer miembro los términos que son negativos y ya los ponemos en orden. Vamos a ver por qué primero puse FB y luego FK. Y esto va a ser igual a F de T. Hasta aquí, ¿verdad? Tenemos la ecuación general del modelo para este sistema mecánico de traslación. No sé si hay alguna pregunta con lo que llevamos hasta ahorita. ¿Alguna duda? ¿Preguntas que tengan? Creo que no, que por ahora. ¿No? No, profe. Muy bien, entonces fíjense bien, aquí hay algo importante que quiero que ustedes comprendan, que recuerden esto cuando ya les deje una tarea, porque esto pues ya es de análisis matemático, ¿verdad? Ya no van a ser cuestionarios, ni mapas mentales, ni esas ondas, sino que van a ser resolución de problemas. Entonces, aquí la intención de este tema es obtener la función de transferencia. ¿Sí recuerdan que habíamos dicho que era una función de transferencia? Habíamos dicho que era un modelo matemático, ¿verdad? En el dominio de la frecuencia compleja. Y se definía como la transformada de Laplace de la salida entre la transformada de Laplace de la entrada, considerando condiciones iniciales igual a cero. ¿Y qué procedimiento íbamos a seguir para obtener una función de transferencia? Primeramente, obtener el modelo matemático. Nosotros ya lo tenemos, hasta ahorita tenemos el modelo general, el modelo matemático general del sistema. Pero este modelo no nos sirve para sacar una función de transferencia. Esto quiero que recuerden. Para poder obtener una función de transferencia, el modelo matemático debe de quedar única y exclusivamente en términos de dos variables. Es decir, debe de aparecer la entrada solamente y la salida. A menos de que sea un sistema mismo, es decir, múltiples entradas y múltiples salidas, pero ahí se obtiene una matriz de transferencia o se hace otro tipo de modelación. Pero aquí, ¿verdad? Esta ecuación como tal no nos sirve. Porque tiene cuántas variables, pues tenemos aquí que la aceleración es una variable, la fuerza que pone el medio también es una variable, la fuerza que pone el resorte también es una variable y la fuerza impulsora otra variable. Es decir, en esta ecuación tenemos cuatro variables, entonces no nos sirve para obtener una función de transferencia. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a escribir el modelo en términos única y exclusivamente de las dos variables que nosotros hayamos considerado como entrada y salida. Aquí no nos dijeron nada, pero de antemano, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que sea la entrada y cuál creen que sea la salida? Yo se los voy a decir, ¿verdad? Pero aquí, ¿verdad? Por ejemplo, en un libro que aparece esto así, posiblemente no les digan nada, pero ustedes deben de tener la capacidad de entender cuál sería la entrada y cuál sería la salida. ¿Me podrían decir? Sería la fuerza que se le aplica, ¿no, profe? ¿Esa qué sería? ¿La entrada o la salida? Sería la entrada, ¿no? Muy bien, esa es la entrada. ¿Y cuál sería la salida? La fuerza del resorte. La fuerza del resorte. ¿Qué otra cosa? La fuerza que se opone. La fuerza del medio, ajá. A ver, otra cosa. Que se estire el resorte, Inge. Ajá, que se estira el resorte y cómo podemos, qué dimensión, cómo mides ese estiramiento. La longitud. Ajá, ¿y cómo se le llama eso? Vean. Desplazamiento, ¿no? Exacto, desplazamiento, acá está.
En este caso nosotros vamos a considerar como salida el desplazamiento. Vamos a darnos cuenta que la fuerza del resorte, la fuerza que opone el medio, queda en términos del desplazamiento. Bueno, aquí no nos lo dijeron, ¿verdad? Pero nosotros, yo al menos cuando les dejo una tarea o en el examen les voy a decir quiero esto con respecto a esto. ¿Sí me entienden? O sea, obtenga la función de transferencia que relacione como salida el desplazamiento y como entrada la fuerza impulsora. Ahí no hay pierde. Bueno, entonces aquí vamos a ver cómo hacerle. Dice, ya tenemos la ecuación general del modelo. Ahora vamos a tener que escribir esta ecuación general del modelo solamente en términos de dos variables. La entrada, que ya no la vamos a modificar, y lo que vamos a modificar va a ser estas otras variables en términos de ¿quién? De la salida. Por eso dice, como segundo paso, se escribe el modelo matemático únicamente en términos de dos variables, la entrada y la salida del sistema. Aquí dice algo importante, lo que les acabo de mencionar. La ecuación 2.4 es la ecuación general del modelo matemático de un sistema mecánico de traslación en términos de cuatro variables: la aceleración, la fuerza del medio, la del resorte y la fuerza impulsora. Nota, para obtener una función de transferencia, la ecuación del modelo debe de quedar en términos de las variables que se hayan considerado como entrada y salida. Aquí se los estaba diciendo, ¿verdad? Para el sistema en cuestión se considera como entrada la fuerza impulsora F de t y como salida el desplazamiento de la masa. Ya nos lo especificaron, ahora sí, ya no tenemos ni para dónde movernos. Tenemos ahora que convertir esta ecuación, o escribirla mejor dicho, en términos de dos variables, F de t y Y de t. Nada más eso queremos que aparezca. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues aquí vamos a echar mano de otros principios, de otras leyes, para que nosotros podamos dejar esa ecuación en términos, solamente de la entrada y la salida. Dice, para que la ecuación del modelo matemático quede en términos de las variables de entrada y salida, a continuación escribiremos la aceleración de la masa, la fuerza del medio y la fuerza del resorte en términos del desplazamiento. ¿Sí me entienden por qué? Porque aquí ya tenemos la entrada, sin embargo aquí estos lo vamos a dejar en términos de quién, de la salida, porque no hay de otra. Ahorita vamos a ver por qué. Aquí es donde vamos a echar mano de todo lo que ustedes ya saben, que vieron en dinámica, en mecanismos, en mecánica de fluidos, casi en todo. Por eso es muy bonita esta materia, porque echamos mano de todo lo que ya sabemos. Fíjense bien entonces, dice, de las ecuaciones de la cinemática, ustedes lo ven, no sé dónde lo vean, se ve en dinámica, en cálculo diferencial, se ve, parece que en mecanismos. Nosotros sabemos lo siguiente, el desplazamiento de un cuerpo, el desplazamiento de un objeto que se mueve, siempre se va a representar como Y de t, ya sea que se mida así o así, no importa. Ahora, la velocidad v de t, pues se representa como v de t, y la aceleración como a de t. Esto sí recuerdan. ¿Cómo se relaciona ahora la velocidad y el desplazamiento? A ver, vamos a suponer que ustedes están ahí en su casa. Están, me imagino que sentados todos ahí, ¿verdad? En su computadora. Algunos otros están acostados en la hamaca ahí en el celular, me los imagino, con su taza de café ahí. ¿Está bien esto? Está uno a toda leche así. Yo también estoy con mi taza de café. Sí, profe. Pero vamos a suponer que se paran y de repente empiezan a caminar. Cuando ustedes caminan, ¿qué pasa? Adquieren una velocidad. ¿Es cierto o no es cierto? Cuando se paran, sí, ya no tienen velocidad. Pero ¿qué pasa cuando ustedes se desplazan? Cuando adquieren una velocidad, cambia el desplazamiento. Entonces, la velocidad nosotros matemáticamente la podemos interpretar de la forma siguiente, como la variación del desplazamiento con respecto al tiempo. No sé si recuerdan esto cuando estuvieron en dinámica. La velocidad siempre se representa matemáticamente como una derivada de y de t, que quiere decir la variación del desplazamiento con respecto al tiempo. Bueno, ahora la aceleración, ¿cómo se relaciona con la velocidad? Vamos a suponer que ustedes se fueron al TEC en su bici, ¿verdad? Fueron a cobrar la beca, ya regresan y agarran la curva ahí hacia el Fobiste y agarran la bajada. ¿Qué va pasando cuando ustedes van pedaleando la misma pendiente? ¿Qué pasa con la velocidad?
Cambia, profe. Sí, Cambia. En este la- caso, ¿se incrementa o disminuye? se incrementa. Ok. Cuando la velocidad se incrementa, se dice que tenemos una aceleración. Cuando hay un cambio de velocidad con respecto al tiempo, o sea, una variación, o sea, ya sea que sube, que se incrementa o que disminuye, pues tenemos una aceleración. Ustedes posiblemente, ¿verdad? Van en su bicicleta, agarran una velocidad, no sé, de unos 40 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora, y de repente van llegando al Fobiste y recuerden que ahí hay un tope. ¿Qué van a hacer? Pues le van a tener que meter frenos, ¿no? Si no, se van a dar un trancazo. ¿Qué pasa cuando meten freno? ¿Qué pasa con la velocidad? Se reduce. Disminuye. Disminuye, ¿verdad? Pero varía. Entonces, la aceleración nosotros, ¿cómo la podemos entender? ¿Cómo la podríamos nosotros describir matemáticamente? ¿Como una qué? ¿Una variación de quién? Una variación en la velocidad. Exacto, La sí, velocidad. ¿verdad? Vamos, entonces la aceleración nosotros la vamos a representar como una variación de la velocidad con respecto al tiempo. Pero de antemano, como nosotros ya habíamos dicho que la velocidad era la variación del desplazamiento, entonces la aceleración también nosotros la podemos escribir de esta forma, como una segunda derivada. No sé si me entienden aquí. La aceleración quedaría así. Si yo digo que esto es esto, pues esto también puede ser así, ¿verdad? Permítame, ¿verdad? De B, pero vea que es igual a esto. La aceleración sería la variación de la velocidad, pero como la velocidad es la variación del desplazamiento, entonces indicaría una segunda derivada del desplazamiento. Así como nosotros vamos ahora a interpretar, a sustituir, a cambiar en esta ecuación general del modelo la aceleración. Pueden ver que la aceleración que experimenta la masa va a ser igual a ¿quién? A la variación, a la segunda derivada del desplazamiento de la masa. No sé si hay alguna pregunta con esto, alguna duda. ¿Dudas? No, profe, ahorita con Muy bien, un ejemplo entonces ya vimos cómo podemos nosotros escribir la aceleración en términos del desplazamiento como una segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Acuérdense que eran 4 variables, ya quitamos una, ya nos falta ahora nada más escribir esta y escribir esta en términos de quién, de la salida, que es el desplazamiento. Bueno, vamos a continuar entonces, si no hay dudas. Bueno, dice, por su parte, la fuerza que opone el medio. Acuérdense que nosotros decíamos que el medio iba a oponer una fuerza, pero esa fuerza que oponía el medio iba a depender de la viscosidad del medio. ¿Recuerdan cuando al inicio empezamos esta unidad, analizar este sistema? Decíamos que qué pasaba si ustedes se empezaban a mover, a oscilar ese cuerpo en el aire, luego si lo metían en el agua o si lo metían en un aceite. Entre más viscoso fuera el medio, mayor es la fuerza, porque se iba a estabilizar más rápidamente. Bueno, esto, ¿verdad?, lo descubrió Newton hace mucho tiempo. Entonces dice, por su parte, la fuerza que opone el medio al movimiento del cuerpo, Newton descubrió que es directamente proporcional a la velocidad con que éste se mueve dentro del medio. Es decir, la fuerza que opone el medio es proporcional a la velocidad. No sé si recuerden ese ejemplo que les puse. ¿Qué pasaría si ustedes viajan en una camioneta, en una pick-up, y ustedes van atrás en la batea, ¿verdad? Y el conductor al inicio va en una terracería, va a 30 kilómetros por hora, pero de repente sale a una carretera bien pavimentada y alcanza los 100 kilómetros por hora. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde sienten una mayor fuerza del aire? a 100 kilómetros por hora. A 100. Eso quiere decir entonces que la fuerza que opone el medio es proporcional a ¿quién? A la velocidad. Aquí esta letra griega alfa indica proporcionalidad. No se me vayan a confundir, porque cuando veamos sistemas mecánicos de rotación, alfa se utiliza para representar la velocidad angular. Pero aquí, ¿verdad?, cuando ustedes vean esto, estén trabajando de manera lineal, alfa se utiliza para encontrar o describir una relación de proporcionalidad, como cuando
por ejemplo, en la ley de Newton, ¿cómo se llama? De Hooke. De Ohm, dice que el voltaje es proporcional ¿a quién? A la corriente, ¿sí? Ok, bueno, entonces aquí ya tenemos, ya nos dice aquí, nos dijo Newton que la fuerza que opone el medio es directamente proporcional a la velocidad, es decir, entre mayor velocidad, mayor fuerza, entre menor velocidad, menor fuerza. Pero también hay algo que nosotros ya habíamos descubierto, que también depende de quién, de la viscosidad. Entonces Newton, para quitar esta relación de proporcionalidad y convertir esto en una ecuación, anexó una constante que le llamó coeficiente de fricción viscosa. Es decir, ahora sí, aparte de la velocidad, también depende de quién, de la viscosidad del medio. Por eso les decía, no sería lo mismo que fueran ustedes a 120 o 110 en una lancha rápida y quieran meter la mano en el agua, no van a poder, porque es, o si pueden les va a lastimar porque es mucho más viscoso, ¿sí? Entonces, es mayor la fuerza que van a sentir ahí por el hecho de que hay una mayor viscosidad. Entonces, a esa constante le llamó coeficiente de fricción viscosa y la designó con la letra B, de tal forma que la fuerza que opone el medio resulta ser de la manera siguiente. FB va a ser igual a ¿quién? Al coeficiente de fricción viscosa por la velocidad con que se mueve el cuerpo. Para el ejemplo en cuestión, el cuerpo que estamos analizando, cuando el cuerpo se mueve, va a depender de la velocidad a la que se mueve, pero también de quién, del coeficiente de fricción viscosa. No sé si ahorita ya vieron por qué se le pone B, porque B es para cualquier tipo de medio, o sea, no va a ser lo mismo B, pero siempre va a haber un coeficiente de fricción viscosa. Entonces, aquí ya tenemos la fuerza que opone el medio. Sin embargo, ¿verdad? Esta ecuación como tal no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque está en términos de quién, de la velocidad. Pero hace un momento, decíamos que la velocidad, de acuerdo a las ecuaciones de la cinemática, era igual a quién, a la variación del desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces podemos hacer esta sustitución de tal manera, ¿verdad?, que la fuerza que opone el medio finalmente va a ser igual a quién, al coeficiente de fricción viscosa por la primera derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. ¿Cómo la ven? Ya tenemos ahora sí, ¿verdad?, esta fuerza en términos de quién, del desplazamiento. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? No, profe. ¿Todo bien? Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ya llevamos esto, ¿verdad? Fíjense bien, ya tenemos esto y solamente nos falta esto, escribir la fuerza del resorte en términos del desplazamiento. ¿Me podrían decir qué ley vamos a utilizar aquí o qué principio para hacer esto? Pues aquí, ¿verdad?, no hay otra cosa más que utilizar la ley de Hooke. Dice, finalmente la fuerza que opone el resorte, Hooke estableció que es directamente proporcional a la deformación que éste experimenta al aplicarle una fuerza. Es decir, otra vez utilizamos la relación de proporcionalidad y aquí estamos hablando ya de un resorte. Hooke estableció que la fuerza que opone un resorte, o que experimenta, mejor dicho, un resorte, porque puede ser a la compresión o a la extensión, va a ser proporcional al estiramiento. Es decir, si nosotros estamos comprimiendo un resorte, entre mayor fuerza, mayor deformación. Si lo estamos estirando, igual, entre mayor fuerza, mayor deformación. Aquí sí ya no vamos a hacer nada, ¿verdad? La deformación aquí, ¿por qué le ponemos y de t? ¿Por qué le ponemos y de t? Porque lo que se desplace la masa va a ser precisamente la deformación que tenga el resorte a partir de la posición de equilibrio. No sé si esté claro ahí. Bueno, entonces, para quitar el signo de proporcionalidad, igual que lo que hizo Newton, igual que lo que hizo Ohm, ¿qué hizo? Pues anexó una constante. Esa constante Hooke le llamó la constante del resorte y la designó con la letra K, de tal forma que la fuerza que opone el resorte resulta ser igual a ¿quién?
FK igual a quién, a K por Y de T. Pues ahora sí, ¿verdad? Ya tenemos todo para ser felices, ya tenemos la aceleración, la fuerza que opone el medio y la fuerza que opone el resorte en términos de quién, de Y de T. ¿Y Y de T quién era? La variable que se había considerado como salida. No sé si hay alguna duda con esto, alguna pregunta. Bueno, pues ahora sí vamos a sustituir en la ecuación general. Fíjense bien, aquí les voy a poner nuevamente la ecuación general para que no lo vean extraño. La ecuación general del modelo que habíamos sacado anteriormente era esta, ¿verdad? Entonces vamos a sustituir todo lo que nosotros previamente obtuvimos para que ustedes vean cómo es que quedó. Bueno, la aceleración habíamos dicho que era igual a ¿quién? A la segunda derivada del desplazamiento, ya la tengo acá. La fuerza que opone el medio, de acuerdo a la ley de Hooke, aquí salió. B de Y en dt, coeficiente de fricción viscosa por la velocidad. Y por último, la fuerza que opone el resorte, de acuerdo a la ley de Hooke, pues es igual a ¿quién? A K por Y. Y esto va a ser igual a ¿quién? A F de T. Aquí se le puede poner en función de T, pero si no quieren también ya es entendible. Ahora sí, nosotros hemos llegado a una ecuación donde solamente intervienen dos variables. ¿Cuáles son las dos variables que intervienen? La entrada, se lo voy a poner, F de T, y la salida, que es Y de T. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Es importantísimo que entiendan esto, porque si no si no podemos obtener el modelo matemático del sistema, todo lo que hagamos de aquí para adelante no sirve. Tenemos que estar seguros de que el modelo matemático se ha obtenido de manera correcta. ¿Dudas, preguntas antes de continuar? No los escucho. ¿Sí me escuchan? Todo bien hasta ahorita, Inge. Sí. Todo bien, profe. No duda. ¿Alguna duda con esto, con lo que llevamos hasta ahorita? Porque vamos a entrar a la otra parte. ¿Continuamos o me regreso? No sé si hay alguna pregunta. Continuamos, profe. Muy bien, entonces viene la parte medular de esto, lo que a muchos, ¿verdad?, les da miedo, les da trabajo, pero pues esto está papita, como van a ver. Fíjense bien cuántos pasos llevamos ahorita para obtener la función de transferencia. Hasta ahorita llevamos dos. El paso 1 fue obtener la ecuación general del modelo. El paso 2, escribir esa ecuación general en términos de las variables que se hayan definido como entrada y salida. Y ahora sí, el paso 3, acuérdense que para obtener una función de transferencia hemos comentado que hay que aplicar transformada de Laplace, porque yo quiero sacar una relación de la salida entre la entrada previamente transformada. Bueno, entonces ya que tenemos esto, vamos a aplicar la transformada de Laplace a la ecuación 2.5, que es la ecuación del modelo. Y algo muy importante, vamos a considerar condiciones iniciales igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden, cuando estamos transformando, cuando estamos derivando, cuando estamos integrando, siempre hay que sacar las constantes fuera de la derivada, de la integral o de la transformación. En este caso, antes de continuar, el modelo que resultó para este sistema mecánico, ¿qué nos dice? ¿Qué tipo de sistema será? ¿Será un sistema lineal o no lineal? No lineal. ¿Hicieron el examen? ¿Qué tipo de sistema será este?
es lineal porque está elevado a la segunda potencia. ¿Sí están de acuerdo todos? Lineal. Es lineal invariable en el tiempo. A ver, alguien que diga que lo contrario. A ver qué tipo de sistema será este. ¿Es no lineal? Yo veo que todas las derivadas están elevadas a la primera potencia. Si esta, por decir, ¿verdad? O esta de aquí estuviera a una potencia diferente de la unidad, entonces sí, sería no lineal. Pero en este caso es un sistema lineal. Ahora, como los coeficientes que acompañan a cada una de las derivadas y a la variable, ¿la masa es variable o es constante? A ver si me están escuchando porque parece que no me escuchan. Sí lo estamos escuchando, profe. Pregunto. Voy a repetir la pregunta, profe, que es como que se corta. ¿Que la masa será una cantidad variable o constante? Constante. Será constante. 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 ¿El coeficiente de fricción viscosa será variable o constante? Sigue siendo constante. Constante. ¿Y la constante del resorte? Igual constante. Entonces, ¿qué tipo de sistema tenemos? Lineal, ya dijimos que era lineal, pero es variable o invariable en el tiempo. Invariable. Invariable en el tiempo. Invariable en el tiempo, ¿verdad? Entonces, este sistema que vamos a analizar, que estamos analizando, es un sistema lineal invariable en el tiempo por el tipo de modelo que resultó. Esto quiere decir que con este modelo matemático nosotros podemos analizarlo a lo largo de un minuto, una hora, un día, no cambia el modelo matemático. Muy bien, entonces vamos a aplicar transformada de Laplace. Decíamos, vamos a sacar fuera las constantes, ya vimos que era m, por eso resultó esta pregunta. Sacamos a b, sacamos a k, y únicamente nos quedaría la transformada de Laplace de la segunda derivada de y con respecto al tiempo, luego la transformada de Laplace de la primera derivada, y finalmente la transformada de y con respecto al tiempo. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar esto? A ver, ahí en sus apuntes, no sé si se los pasé, permítame tantito. Bueno, los apuntes que les estoy proporcionando es de un libro que hice ahorita en el año sabático, pero no recuerdo si aquí creo que no vienen. A ver, permítame. Estas se las voy a pasar, miren. Esto se los voy a subir ahí al Moodle para que ahorita en vacaciones le den duro a esto. Aquí están los pares de transformada de Laplace. Aquí está para lo que son las señales en el dominio del tiempo y las señales en el dominio de la frecuencia. Si tengo la señal escalón unitario, la transformada es 1 sobre s, la señal impulso unitario es 1, la transformada de Laplace de t es 1 sobre s cuadrada, y así podemos encontrar todo esto. ¿Ok? Esto sobre todo lo vamos a utilizar en la unidad número 3. Ahorita nos interesa esto, las propiedades de las transformadas de Laplace. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo una función f de t en el dominio del tiempo, cuando yo transformo esa función en el dominio del tiempo, la nomenclatura que voy a utilizar va a ser f de s, una función pero ahora en el dominio de la frecuencia compleja s. Y viceversa, si yo tengo una función en el dominio de la frecuencia y le aplico la transformada ahora inversa de Laplace, pues voy a tener esa función en el dominio del tiempo, que es lo que se hace generalmente cuando se resuelve una ecuación diferencial. Primeramente conviertes la función en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y luego conviertes ya con las condiciones iniciales esa función del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo nuevamente, pero aplicando transformada inversa. Nosotros vamos a aplicar esta fórmula, ¿verdad? Quiero que por favor la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6,
la 7 y la 8 se la aprendan, ¿cómo les diré? Se la tienen que aprender de a chaleco, a fuerza. No hay de otra, que si no se la saben, se la van a tener que aprender a fuerza. Porque si no saben ustedes las propiedades de esto, no van a poder sacar una función de transferencia, es decir, aplicar transformada de Laplace. Yo entiendo que esto pues ya lo llevaron, entonces ahorita yo voy a hacer referencia a todo esto, se los voy a pasar. A mí me gustaría que lo tuvieran impreso. Yo una vez que lo suba ahí al aula virtual del Moodle, ustedes lo impriman y lo chequen. Entonces, ¿qué dice? La transformada de Laplace de una función f de t multiplicada por una constante, pues es igual a la constante por la función transformada. Aquí habla, ¿verdad?, de una propiedad asociativa. ¿Ok? Y aquí tenemos algo importante. Fíjense bien cuando vamos a sacar la transformada de la primera, segunda o enésima derivada. Mucha atención aquí porque eso es lo que vamos a aplicar aquí en el problema. ¿Ok? ¿Qué dice? La transformada de Laplace de la primera derivada de una función f de t, aquí va a ser igual al producto de la variable compleja s por la función transformada f de s. Si la función se llama f de t, pues acá va a ser f de s. Si la función es una corriente y de t, pues aquí va a ser y de s. Si la función es un desplazamiento y de t, acá va a ser y de s. Lo que tenemos que hacer es cambiar esta señal, esta literal minúscula, simplemente por una literal mayúscula. Y esto que aparece aquí va a ser una condición inicial. ¿Sí? ¿Qué es una condición inicial? No sé si alguien me pudiera decir. ¿Cuál sería una Son condición como límites. ¿Mande? Son como límites, ¿no? Como límites, dice su compañero. ¿Alguna otra idea de lo que sea una condición inicial? Son opciones como de Son restricciones a las que nos tenemos que apegar desde un principio, ¿no? A ver, ¿quién da más? ¿Otra respuesta? Bueno, vamos a ver de qué se trata. Vamos a suponer que ustedes van a modelar, van a simular un circuito RLC que tiene una resistencia, un capacitor y una bobina. Le van a aplicar un voltaje DC y van a ver cómo se comporta la corriente después de un cierto tiempo. Para eso tienen un modelo matemático, sacaron una ecuación diferencial, pero hay una condición inicial ahí. ¿Qué podría ser la condición inicial? Pues una condición inicial podría ser posiblemente la carga inicial que tenga el capacitor, eso sería ya físicamente, o la energía previamente almacenada en la bobina. Esa es una condición inicial. En el caso de un sistema mecánico como el que estamos viendo, una condición inicial posiblemente sea la posición del resorte cuando inicia el movimiento. Si el movimiento inicia en una posición que está por arriba o por debajo de la posición de equilibrio, entonces ya es una condición inicial. Eso es físicamente una condición inicial, pero nosotros habíamos dicho, cuando sacamos la definición de lo que era una función de transferencia, que decíamos que una función de transferencia es la relación de la transformada de Laplace de la salida entre la transformada de Laplace de la entrada, considerando condiciones iniciales igual a 0. Eso quiere decir que esto no lo voy a tomar en cuenta. F de 0 lo vamos a tomar en cuenta. Es decir, nos vamos a quedar solamente con esta parte. S por F de S. Para cuando se trata de una segunda derivada, la transformada de Laplace de una segunda derivada, fíjense qué pasa. ¿Cómo quedaría? S cuadrada, F de S, menos F de 0, menos F de 0. Es decir, si es primera derivada, aquí va a aparecer S. Si es segunda derivada, aquí va a aparecer S cuadrada y luego la primera condición inicial sería S va a ir disminuyendo. A ver, dígame cómo quedaría la transformada de Laplace de la tercera derivada de una función. ¿Alguien me podría decir? ¿A qué sería igual?
Aquí tienen, ¿verdad? La nomenclatura. ¿Cómo quedaría? Bueno, aquí la vamos a dejar ya. En ese caso estarían elevados al cubo, ¿no, profe? Exacto, sería S cúbica por F de S menos S cuadrada por F de 0 menos S por F' de 0 menos F de 0. Y así nos vamos. Si se trata de una, la derivada cuarta de una función, sería S a la cuarta por F de S. Luego todas las condiciones iniciales pueden ver que son negativas. Y el grado de S, de la S va disminuyendo. Aquí podemos ver que aquí fue S cuadrada, aquí es S y ahí termina. Si fuera una, la cuarta derivada, pues sería S cuarta, F de S, menos S cúbica, F0, menos S cuadrada, F' de 0, y así se va, menos S, F' de 0, menos F' de 0. Bueno, eso lo vamos a ver ya en detalle ahora que, que continuemos en la siguiente clase. ¿Ok? Profe, en esa fórmula, la K que está abajo de la sumatoria va a variar en algunas ocasiones o por lo regular siempre vamos a tener K igual a 1 ahí. K igual a 1, sí. Así nomás. ¿Cómo? Siempre va a ser 1. Para que, si aquí por ejemplo, si es, aquí por ejemplo, 2 menos K, ¿qué te daría? 1. O sea, aplicando esta acá. Siempre K va a ser igual a 1, si no, no correspondería. ¿Ok? Entonces, les voy a subir esto ahí a su plataforma de Moodle. Y y ya continuamos luego. ¿Sale? Entonces, ahí nos vemos mañana. No sé si vayan a querer clases mañana o regresando de vacaciones. Ahí me avisan, por favor. Ok, profe. Regresando, profe. Ok, está bien. Sale pues, entonces así quedamos. Y Dale, pues, sí. ahí nos vemos regresando si Dios quiere. Cuídense mucho. Igualmente, profe. Y estén pendientes ahí de que les voy a Igualmente, subir. profe. Igualmente. Bien, que igualmente. Hasta luego. Sí, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.